Me llamo Enrique Augusto Noguera. Soy enfermero forense, con matrícula activa hasta 2020. Trabajé 24 años entre la sala de urgencias, la sala de shock y la atención a víctimas de violencia sexual. Más de 18.000 incidentes registrados, cientos de recolecciones oficiales de pruebas con cadena de custodia. Pensaba que ya nada me quitaría el sueño. Tenía esa soberbia tranquila de quien ya ha visto lo peor que un ser humano puede hacerle a otro. Hasta esa madrugada de octubre de 2018, en un barrio de la zona este de la capital, cuando un caso me hizo abandonar la especialidad, pedir el traslado, empezar terapia y a fin de cuentas desaparecer del mapa yéndome al interior. Solo hablo de esto ahora porque mi mano tiembla menos que antes y porque, después de lo que pasó, entendí que el silencio también es una forma de consentimiento. Grabé este relato como quien escribe un informe tardío que nunca será protocolado, para que exista una versión fuera del sistema, una versión que no puede ser borrada por quien tiene acceso a los archivos oficiales. ¿Alguna vez has sentido una presencia en un pasillo vacío de hospital? ¿Has tenido esa certeza íntima de que alguien pasó a tu lado, pero cuando giraste la cabeza no había nadie? Si es así, comenta, leo todo. Y si quieres seguir otros relatos como este, suscríbete, sin ruido, a tu manera. Aquella noche estaba de guardia en urgencias del hospital de referencia. Flujo habitual, olor a clorexidina mezclado con café recalentado, guantes de nitrilo pegajosos después de horas de uso, el pitido constante de los monitores y el sonido metálico de las camillas golpeando las esquinas de los pasillos. El triaje estaba lleno como siempre en las madrugadas de jueves a viernes. Yo llenaba fichas, verificaba la hora, los precintos, el número del kit, orientaba al residente de primer año que todavía creía que salvar vidas era heroico. Exigía firmas, rutina pura. A las 3:17 de la mañana, la radio interna anunció una entrada de la ambulancia. Víctima femenina, trauma grave, posible fallecimiento, sin identificación. Nada que no hubiera visto antes. En 24 años ves tantas cosas que el cerebro crea una especie de filtro automático. La sangre se vuelve color. El grito se vuelve sonido. El cuerpo se vuelve un caso. Así es como sobrevives. Solo que cuando la camilla cruzó la puerta automática, empujada por 2 paramédicos con esa cara de quien ya lo intentó todo en el camino, vi un detalle que no encajaba con el resto. La ropa estaba rasgada, como si hubiera sido triturada por algún tipo de mecanismo. No era el rasgón de un accidente común. Era demasiada precisión, y la piel expuesta parecía intacta, lisa, como si nunca hubiera conocido una cicatriz, una quemadura de sol, una marca de elástico. Nada. Me acerqué a la camilla siguiendo el protocolo que hago en automático. Revisé pupilas con la linterna de bolsillo, temperatura de la piel, perfusión periférica, el paramédico. Mayor me pasó el informe verbal mientras el equipo preparaba la sala de shock. Fue encontrada en la autopista norte, sentido centro, después de un supuesto vuelco. El auto estaba destruido, metal retorcido, vidrios molidos por todos lados. Había salido despedida del vehículo. Un escenario que conozco por repetición, solo que no cuadraba. Cuando trabajas con traumas de tránsito, aprendes a leer el cuerpo como quien lee un mapa. Las fracturas tienen un patrón, los hematomas tienen lógica. La sangre sigue la gravedad. Aquel cuerpo estaba fuera de toda lógica. Entramos en la sala de shock, luz demasiado blanca. Olor a alcohol y metal. La residente intentó un acceso venoso periférico y se quejó en voz baja de que la piel resbalaba. Dijo que la aguja no encontraba resistencia natural. El médico de guardia, un hombre de 50 y tantos años a quien respetaba porque no fingía saberlo todo, pidió gasometría y lactato. El monitor mostraba algo que no tenía sentido. Frecuencia cardíaca baja, pero organizada, sin el caos eléctrico típico de quien está en paro. Comencé la documentación fotográfica institucional. Es mi papel. Preservación de ropa, recolección inicial, anotación de todos los que tocaron el cuerpo, hora exacta de cada intervención. Soy el guardián del detalle,
el hombre que impide que la historia sea reescrita después. Por eso no miraba a aquella mujer como paciente, la miraba como evidencia, y fue ahí donde la incomodidad empezó a crecer. La ropa estaba destrozada, pero no había escoriaciones, ninguna marca del cinturón de seguridad, ningún hematoma de impacto contra el tablero. Las uñas estaban limpias, el cabello sin polvo de la carretera. En el cuello de la blusa rasgada formaba un arco perfecto, corte limpio, como si alguien hubiera usado una tijera industrial. Llamé al jefe de enfermería, un hombre con 20 y tantos años en trauma. Él miró y bajó la voz sin bromear. «Esto no tiene sentido, Enrique. Llamamos al médico más antiguo de la guardia, ese que no se impresiona con nada, ese que ya vio gente sobrevivir a lo imposible y gente morir por tonterías». Pidió repetir todo, como si el mundo pudiera corregirse con la repetición del procedimiento. Repetimos: pupilas, temperatura, perfusión. Los números volvieron iguales, y con cada confirmación sentía crecer una certeza íntima que no tiene espacio en el historial clínico. Aquel cuerpo no encajaba en décadas de causa y efecto. Ya había visto cuerpos extraños. Ya había visto gente que debería haber muerto y no murió. Ya había visto heridas que no tenían sentido anatómico. Pero siempre había una explicación. Siempre había un quizás, un puede ser que, un margen de duda que empujabas a un lado para seguir adelante. Aquello no tenía margen. Era un error estructural, como si alguien hubiera montado un cuerpo usando el manual equivocado. La residente preguntó si debía llamar a la morgue judicial. El médico dijo que esperara. Yo seguí documentando. Tomé fotos del patrón de la rasgadura, foto de las uñas limpias, foto de la ausencia, de suciedad. Guardé todo en el sistema con marca de tiempo y número de protocolo. Aún no lo sabía, pero esas fotos desaparecerían en menos de 48 horas, como si nunca hubieran existido. Alrededor de las 4 de la mañana pedí verificar nuevamente el informe de la ambulancia. Quería saber quién había activado el rescate. Quería saber si había testigos. El paramédico me pasó una hoja arrugada con caligrafía apresurada. Llamada anónima. Ninguna otra víctima en el lugar. Ningún rastro de frenada. El auto estaba volcado, pero sin marcas de colisión con otro vehículo. Sentí algo que no tenía nombre. No era miedo. Era como si una puerta se hubiera abierto en el fondo de mi cabeza. Una puerta que siempre supe que existía, pero que había cerrado con llave hace mucho tiempo con la racionalidad. El médico pidió una tomografía. Acompañé el transporte hasta el sector de imagen. Pasillo vacío. Sonido de los zapatos en el piso. La camilla rechinando. Miraba a aquella mujer e intentaba encontrar algo incorrecto más allá de lo obvio. Pero eso era lo que me asustaba. No era lo que estaba mal. Era lo que estaba demasiado bien. Cuando volvimos de la tomografía, el jefe de enfermería me llamó a un rincón. Tenía esa mirada de quien quiere decir algo, pero no sabe si debe. «Enrique, ¿viste su piel?» Dije que sí. Él movió la cabeza despacio. «Trabajo en esto hace 27 años. Nunca vi una piel así. Es como si fuera nueva, como si nunca hubiera vivido». No respondí, porque había pensado lo mismo. Y cuando dos personas piensan la misma cosa absurda al mismo tiempo, ya no es absurdo, es observación. El resto de la madrugada pasó a un ritmo que parecía falso, como si todos estuviéramos fingiendo normalidad. El equipo hacía el trabajo. Yo llenaba los formularios, pero había un silencio diferente en el aire. Un silencio de quien sabe que algo no encaja, pero no tiene el valor de decirlo en voz alta. A las 6 de la mañana, cuando el sol empezó a aclarar el cielo detrás de las ventanas sucias de urgencias, miré a aquella mujer por última vez antes del cambio de turno. Aún estaba allí, estable, imposible, y tuve una sensación que solo volvería semanas después, cuando todo ya se hubiera desmoronado. La sensación de que yo no estaba observando un cuerpo, estaba siendo observado por él. La tomografía llegó alrededor de las 7:30. Yo todavía estaba en la guardia porque me había quedado para documentar todo hasta el final.
Es una terquedad profesional. Cuando algo no tiene sentido, no lo suelto hasta tener al menos una explicación de trabajo, aunque sea una explicación mala. El radiólogo era un hombre joven, recién graduado, de esos que todavía se toman la profesión en serio. Me llamó a la sala de informes con una expresión que yo conocía bien. Confusión mezclada con incertidumbre. «Enrique, tienes que ver esto». Me acerqué al monitor. Imágenes en 1900, corte transversal, cráneo, tórax, abdomen, pelvis, huesos enteros, órganos en su lugar, ninguna fractura importante, ninguna hemorragia interna compatible con el trauma descrito. El radiólogo señaló la pantalla con el bolígrafo. «Mira aquí, esto debería estar astillado. Fue arrojada de un auto volcado. La fuerza del impacto debería haber roto al menos las costillas». Miré. Tenía razón. Pero había algo peor que la ausencia de fracturas. Había la presencia de perfección. Los órganos eran demasiado simétricos, posicionados con una precisión que solo existe en libros de anatomía. Hígado sin cicatrices, riñones sin microquistes, pulmones sin los nódulos comunes de la vida urbana. Era como si aquel cuerpo nunca hubiera respirado aire contaminado. Nunca hubiera comido nada que causara inflamación crónica. Nunca hubiera vivido. «¿Ya habías visto esto antes?», pregunté. Él negó con la cabeza despacio. «En un cadáver preparado para estudio, tal vez, pero no en alguien vivo. Y aún así siempre hay algo, una cicatriz antigua, una calcificación, algo». Pedí una copia del examen en CD. Pedí también que pusiera una observación en el informe sobre la simetría anatómica. Dudó. «Enrique, si escribo eso van a pensar que estoy loco». Le dije que entonces escribiera solo que los hallazgos no eran compatibles con el mecanismo del trauma. Estuvo de acuerdo. Volví a la sala de shock. El equipo del día ya había asumido. La mujer continuaba estable. Latidos regulares. Presión arterial baja, pero dentro de un patrón que no exigía intervención inmediata. Fui hasta la camilla y la miré de nuevo, de cerca, muy de cerca. La piel tenía una textura que incomodaba. No era solo lisa, era uniforme, como si cada poro hubiera sido medido antes de ser colocado allí. Pasé la mano con guante por su antebrazo, frío, pero no el frío de la muerte. El frío de algo que nunca fue completamente caliente. La enfermera del día me preguntó si me iba a quedar mucho tiempo. Dije que no, pero antes de salir le pedí que recolectara material para histología. Quería una muestra de piel. Me miró como si estuviera exagerando. «Enrique, eso no es protocolo para trauma de tránsito». Dije que era para descartar contaminación química. Aceptó sin cuestionar mucho. Fui hasta el vestuario. Me quité la bata. Me lavé la cara en el lavabo con agua fría. Me miré al espejo, estaba cansado, no de la guardia, de la incomodidad, de esa sensación de que el mundo estaba torcido y yo era el único percibiéndolo. Cuando salí del hospital, el sol ya estaba alto. Calles de la capital con ese tráfico matutino, gente corriendo al trabajo, gente viviendo vidas comunes. Tomé el metro en la estación cercana. Me quedé de pie sujetando la barra, mirando los rostros alrededor. Gente cansada, gente con arrugas, gente con granos, gente con cicatrices de acné antiguo, gente con la vida impresa en la piel. Y entonces pensé en ella, en la mujer sin historia. Llegué a casa alrededor de las 9. Apartamento pequeño en un barrio residencial. Un cuarto, sala, cocina americana. Vivía solo desde el divorcio. Me quité los zapatos, fui directo al sofá. Encendí la notebook. Entré al sistema del hospital con mi usuario. Busqué su historial. Ya tenía nombre. Carolina Méndez Silva. DNI regular. Dirección a 3 cuadras de mi apartamento. Fecha de nacimiento. 14 de marzo de 1985. 33 años. Sin alergias registradas. Sin cirugías previas. Sin historial de internación. Copié el DNI. Lo puse en una búsqueda rápida en bases públicas. Apareció certificado de nacimiento reciente, registro electoral de hace 2 años, ningún historial escolar antiguo, ninguna foto en redes sociales, ninguna mención en guías telefónicas antiguas.
Era como si hubiera sido creada desde cero hace pocos años, con documentos perfectos, con biografía mínima, pero sin rastro humano. Debería haber dormido, debería haberlo dejado pasar, pero llamé al trabajador social del hospital, un hombre competente que trabajaba localizando familiares. Le pedí que intentara contactar con vecinos de la dirección registrada. Dijo que lo intentaría. 2 horas después, me devolvió la llamada. Había hablado con la administradora del edificio. Ella no conocía a ninguna Carolina. Dijo que el apartamento del número registrado estaba vacío hacía meses, sin contrato de alquiler, sin cuenta de agua activa. Colgué. Me quedé mirando el techo. Ese silencio de apartamento vacío durante el día. El tipo de silencio que amplifica los pensamientos. Y entonces vino la pregunta que no quería hacer. Si ella no era quien los documentos decían, si el cuerpo no encajaba en la lógica, si todo sobre ella parecía recién fabricado, entonces, ¿qué era? ¿Y por qué? Dormí mal. Soñé con pasillos de hospital, con camillas vacías, con el sonido de monitores pitando en ritmo constante. Desperté a las 4 de la tarde sudando. Me bañé. Comí algo que no recuerdo. Volví a la notebook. Entré en foros de enfermería. Busqué relatos de casos extraños. Leí historias de gente que juraba haber visto cosas imposibles en hospitales. Fantasmas, presencias, pacientes que desaparecían sin explicación. Siempre había ignorado esas historias. Creía que era cansancio, imaginación, estrés postraumático, pero ahora estaba buscando patrones. Y encontré, no muchos, pero lo suficiente. Relatos de enfermeros en otras provincias, en ciudades grandes. Siempre la misma estructura. Víctima de accidente, cuerpo demasiado perfecto, documentación que aparecía demasiado rápido, y entonces, silencio. Caso archivado. Gente transferida poco después. Guardé todo. Capturas de pantalla, enlaces, nombres de usuarios. Lo puse en un archivo encriptado. No sé por qué hice eso. Tal vez ya sabía que pronto intentarían borrar todo. Al día siguiente volví a la guardia. Noche de viernes a sábado. Movimiento pesado. Pelea de bar. Accidente de moto. Sobredosis. La rutina volvió a tragarme por algunas horas. Pero en medio de la madrugada fui hasta la sala de shock. Ella todavía estaba allí. Carolina. Estable. Pero noté algo nuevo. Tenía una marca en el cuello. Pequeña. Como si alguien hubiera inyectado algo. Llamé a la enfermera jefa de la noche. Pregunté si alguien había administrado medicación sin registrar. Dijo que no. Pero la marca estaba allí. Tomé una lupa de bolsillo. Me acerqué. La marca tenía un patrón geométrico. 3 puntos formando un triángulo perfecto. Como si fuera un tatuaje hecho con precisión quirúrgica. O una marcación. Fotografié con el celular. Guardé en la nube. Borré del celular. Cuando estaba saliendo de la sala, sentí algo que nunca había sentido en todos mis años de profesión. La sensación de que ella sabía que yo estaba allí, incluso con los ojos cerrados, incluso sin señales de conciencia. Ella sabía, y por primera vez tuve miedo de un cuerpo. Hay una diferencia entre sospechar y saber. Sospechar es cuando miras algo y piensas que puedes estar equivocado. Saber es cuando miras y entiendes que nunca estuviste en lo cierto. Crucé esa línea el lunes siguiente, cuando llegó el resultado de la histología. La patóloga de guardia era una mujer de unos 60 años, experimentada, de esas que ya habían visto todo tipo de tejido humano posible. Me llamó al laboratorio con un tono de voz que nunca le había escuchado antes. No era urgencia, era perturbación. «Enrique, ¿de dónde recolectaste esto?» Le dije que era de la paciente del accidente, víctima sin identificación. En el momento de la recolección, ella me miró por unos segundos, después señaló el microscopio. «Mira tú mismo». Me acerqué, ajusté el foco, vi las fibras de colágeno, la epidermis, la dermis, todo presente, todo aparentemente normal. Pero entonces ella aumentó el zoom y vi lo que ella había visto. Las fibras se repetían, en patrones geométricos,
como si alguien hubiera usado un molde. No había variación natural, no había el caos orgánico que existe en cualquier tejido vivo. Era orden puro, precisión absoluta. «Esto parece piel humana», dijo despacio, «pero es como si fuera renderizado, como si alguien hubiera creado un modelo perfecto y después lo hubiera reproducido, célula por célula». Le pedí que lo pusiera en el informe. Dudó. Dijo que necesitaba más tiempo, que quería consultar bibliografía. Insistí. Dije que era importante. Prometió que lo haría para el final del día. Salí del laboratorio con esa sensación de cuando te estás cayendo y aún no has golpeado el suelo. Sabes que va a doler, solo no sabes cuánto. Fui hasta la administración del hospital. Pedí acceso a los registros de entrada de la paciente. Quería ver quién había hecho la primera atención, quién había puesto su nombre en el sistema. La empleada verificó y me pasó una copia del formulario de admisión. El nombre de Carolina había sido insertado a las 5:43 de la mañana. Menos de 2 horas después de su llegada, demasiado rápido para una víctima sin identificación. Verifiqué quién había hecho la entrada. Era un empleado administrativo del turno de la noche. Fui hasta su oficina. Estaba en la computadora. Un hombre de unos 40 y tantos años, delgado, con cara de quien no duerme bien hace años. Le pregunté cómo había conseguido los datos de ella tan rápido. Me miró confundido. ¿Qué datos? Le mostré el formulario con el horario y su nombre como responsable de la entrada. Tomó el papel. Miró. Frunció el ceño. «Enrique, yo no hice esto. Este ni siquiera es mi turno del viernes. Yo estaba de franco». Sentí que me faltaba el piso. «¿Estás seguro?». Mostró el cronograma en el sistema. Tenía razón. El viernes de madrugada, él no estaba en el hospital, pero su nombre estaba en el formulario, con horario, con contraseña de acceso. Recuperé el papel. Agradecí. Salí de allí sin decir nada más, porque si hablaba, iba a tener que admitir en voz alta lo que ya estaba pensando. Alguien había usado el sistema, con credenciales falsas, para crear una identidad que no existía. Volví a casa. Intenté organizar los hechos como si fuera un informe, como si la lógica pudiera arreglar lo absurdo. Hecho 1. Víctima con trauma incompatible con las heridas. Hecho 2. Documentación que apareció demasiado rápido. Hecho 3. Historial fabricado. Hecho 4. Tejido celular con patrones imposibles. Hecho 5. Entrada en el sistema con credenciales falsas. Estaba armando un rompecabezas, pero las piezas no formaban una imagen, formaban una pregunta. El martes volví al Sintosen Hospital. Busqué el informe de la histología. Había sido liberado. Abrí el sistema. Leí. Muestra compatible con tejido epitelial humano, sin alteraciones significativas. Ninguna mención a los patrones geométricos. Ninguna observación sobre la estructura anómala. Un informe genérico, común, vacío. Volví al laboratorio. La patóloga no estaba. Pregunté por la técnica de guardia dónde estaba. Me dijeron que había pedido licencia médica, por tiempo indeterminado. Sentí algo subir por la garganta. No eran náuseas, era la sensación de que las cosas estaban siendo ordenadas, organizadas, limpiadas. Intenté acceder a las fotos que había tomado de la paciente, las que mostraban el patrón de corte perfecto en la ropa, las que mostraban la ausencia de suciedad, las que mostraban la marca triangular en el cuello. Archivo corrupto. Todas, como si hubieran sido borradas remotamente. Abrí el respaldo en la nube. Vacío. Fui hasta la sala de archivos. Busqué el CD de la tomografía que el radiólogo había hecho. El sobre estaba allí, con mi nombre, con la fecha. Abrí. Disco vacío. Me senté en una silla del pasillo. Vacío, silencioso, luz blanca, olor a hospital. Y por primera vez en 24 años de profesión, tuve miedo de trabajar, porque sabía lo que estaba pasando. Alguien estaba borrando todo, reescribiendo la historia, transformando lo imposible en error de protocolo.
y yo era la única persona que aún recordaba la versión original, o al menos creía que lo era. Aquella noche fui a un bar cerca del hospital. Necesitaba beber algo. Necesitaba sentir que todavía estaba vivo de una manera común. Pedí whisky. Bebí despacio. Un hombre se sentó a mi lado. No pedí compañía, pero se sentó igual. Pidió agua. Me miró de reojo. «Tú eres Enrique, ¿verdad?» Lo miré. No lo reconocí. «¿Quién pregunta?» Sonrió. Fue una sonrisa que no llegó a los ojos. Alguien que también vio cosas que no debería y que aprendió a olvidar. Sentí el cuerpo entero tensarse. «¿De qué estás hablando?» Bebió el agua. Puso el vaso vacío en la barra. «Estás investigando a la paciente del viernes pasado, la del accidente que no fue accidente, la mujer que no es mujer». No respondí. Él continuó. «Yo trabajé en otra ciudad, hace 3 años. Vi lo mismo, cuerpo perfecto, documentación limpia, y entonces todo desapareció, informes, fotos, testigos. Y quien insistió demasiado, bueno, tuvo que empezar de nuevo en otro lugar». Tragué saliva. «¿Por qué me estás contando esto?» Se levantó. Puso un billete en la mesa. «Porque todavía puedes salir, pedir traslado, cambiar de área, fingir que no viste. Yo hice eso. Estoy vivo, estoy cuerdo y duermo la mayoría de las noches. ¿Y si no quiero olvidar?» Me miró con algo que parecía lástima. «Entonces vas a descubrir que la memoria no es propiedad tuya, es solo un archivo, y los archivos pueden ser ajustados». Salió. Me quedé allí, solo, con un vaso vacío en la mano. Volví a casa. Encendí la computadora. Entré en los foros donde había guardado los relatos. La mitad de las publicaciones había desaparecido. Las cuentas desactivadas, los enlaces rotos. Estaba siendo borrado en tiempo real, junto con todo lo que había visto. Me bañé, me acosté, intenté dormir, pero cada vez que cerraba los ojos la veía a ella, Carolina, acostada en la camilla, con los ojos cerrados, pero sabiendo que yo estaba mirando. Y entonces, en medio de la noche, sonó mi celular. Número desconocido. Atendí sin pensar. Silencio del otro lado. Después, una voz, femenina, calmada, sin emoción. «Enrique Augusto Noguera, matrícula profesional, 24 años de servicio, divorciado, vive solo, barrio residencial». Mi sangre se congeló. La voz continuó. «Tienes 2 opciones. Seguir investigando y perder todo lo que te mantiene funcional, o aceptar que algunas cosas no están hechas para ser comprendidas y seguir con tu vida». No pude hablar. La voz esperó. Después dijo, casi gentil: «Eres un buen profesional, Enrique. Sería una pena desperdiciar eso». La llamada se cortó. Me quedé sosteniendo el celular, mano temblando, respiración superficial, y entonces entendí. No se trataba del cuerpo. Nunca se trató. Se trataba de mí, de cuánto aguantaba ver, de cuánto estaba dispuesto a perder para mantener la verdad. Y la verdad es que no sabía la respuesta. El miércoles por la mañana, cuando llegué al hospital, noté que algo había cambiado antes incluso de pasar por recepción. Había un clima diferente en el aire, ese tipo de tensión que sientes cuando todo el mundo sabe algo pero nadie habla. Las enfermeras conversaban en voz baja. Los médicos evitaban el contacto visual. Fui directo a la sala de shock. Carolina ya no estaba allí. Le pregunté a la enfermera de guardia a dónde habían trasladado a la paciente. Me miró sin entender. ¿Qué paciente? Sentí que el estómago se me apretaba. La víctima del accidente. La mujer de la autopista, Carolina Méndez Silva. Sacudió la cabeza despacio. «Enrique, no hubo ninguna Carolina aquí. Te estás confundiendo con otra guardia». No me estaba confundiendo. Yo había documentado todo. Tenía fotos, tenía informes, había tenido, antes de que desaparecieran. Fui hasta la coordinación, golpeé la puerta, entré sin esperar respuesta. La coordinadora era una mujer seria, de unos 55 años, a quien respetaba.
Levantó la vista de los papeles. Enrique, qué bueno que apareciste, necesitamos hablar. Me senté. Ella cerró la puerta, se puso de pie, cruzó los brazos. Has trabajado mucho, 24 años sin parar. Es comprensible que estés cansado. Ya conocía ese discurso. Es el discurso que viene antes de apartar a alguien. No estoy cansado, dije. Enrique, algunos colegas relataron que has estado haciendo preguntas extrañas, buscando pacientes que no existen, hablando de conspiraciones. Eso es preocupante. Vi a una paciente, documentaste un error de protocolo, que ya fue corregido, y ahora necesitas descansar. Abrió un cajón, sacó un sobre, lo puso en la mesa entre nosotros. 15 días de licencia médica pagada, vuelve cuando estés mejor. Tomé el sobre, mi mano temblaba. ¿Y si no quiero tomar la licencia? Suspiró. Entonces vamos a tener que reevaluar tu condición para continuar en la función. Nadie quiere eso, Enrique. Eres un profesional excelente, pero estás viendo cosas que no están ahí. Salí de la oficina. Tomé mis cosas del casillero. Bata, credencial, el bolígrafo que usaba hacía años. Dejé todo adentro. Cerré la puerta. Cuando estaba saliendo del hospital, me crucé con el jefe de enfermería. Aquel que había estado de acuerdo conmigo en la madrugada del viernes, que había dicho que nada tenía sentido, me vio y desvió la mirada, apuró el paso, como si yo fuera contagioso. Lo llamé. Tú recuerdas a la paciente, tú la viste, tú estabas allí. Se detuvo, se giró despacio, me miró con una expresión vacía. Enrique, no sé de qué estás hablando. No hubo ninguna paciente especial el viernes. Fue una noche normal. Mi pecho se apretó. Dijiste que nunca habías visto una piel así. Dijiste... No dije nada. Estás confundiendo las cosas. Siguió caminando. Me dejó allí, parado en el pasillo, con la certeza absoluta de que estaba mintiendo, o de que había olvidado, o de que lo habían hecho olvidar. Tomé el metro. Me senté en un banco vacío. Miré a la gente alrededor, gente común, gente cansada del trabajo, gente con problemas reales, cuentas, relaciones, salud. Nadie allí estaba lidiando con la posibilidad de que la realidad pudiera ser reescrita. Llegué a casa, cerré la puerta con llave, cerré las ventanas, me senté en el suelo de la sala, respiré hondo y entonces pensé en la única cosa que todavía tenía sentido. Si estaban borrando todo, si estaban cambiando la versión oficial, si estaban apartando a quien veía demasiado. Entonces todavía había algo que proteger, todavía había algo real detrás de lo imposible. Encendí la computadora, creé una cuenta nueva de correo, con nombre falso. Empecé a escribir todo lo que recordaba, cada detalle, cada conversación, cada anomalía, como si fuera un informe paralelo, una versión que no podía ser borrada porque no estaba en el sistema oficial. Escribí durante horas, hasta que me dolió la mano, hasta que me ardieron los ojos. Cuando terminé, guardé en 3 lugares diferentes: nube, pendrive, disco duro externo, y guardé el pendrive en un lugar donde nadie buscaría, dentro de una lata de café en la alacena de la cocina. A las 7 de la tarde sonó mi celular. Número desconocido de nuevo. Pensé en no atender, pero atendí. Enrique, voz masculina esta vez, grave, calmada. Estás haciendo las cosas difíciles. No respondí. Él continuó. Te ofrecimos una salida digna, licencia, descanso, una oportunidad de empezar de nuevo sin manchas en el historial. ¿Por qué insistes? Respiré hondo. Porque lo vi, y sé que lo vi. Ver no es lo mismo que entender, y entender no es lo mismo que tener el derecho de divulgar. Algunas informaciones están protegidas por motivos que van más allá de tu comprensión. ¿Quién eres? Silencio. Después un suspiro casi paciente. Alguien que resuelve problemas antes de que se vuelvan crisis. Y tú, Enrique, te estás convirtiendo en un problema. ¿Me van a matar? Se rió. Fue una risa sin humor. Matar sería ineficiente. Hay métodos mejores, más limpios.
Puedes perder tu credibilidad profesional. Tu registro puede ser suspendido por conducta inadecuada. Tu salud mental puede ser cuestionada oficialmente. O simplemente puedes olvidar, como otros olvidaron. Sentí un escalofrío. ¿Ustedes pueden hacer eso? ¿Hacer que alguien olvide? Podemos hacer muchas cosas, Enrique. La cuestión es, ¿quieres descubrir hasta dónde llega nuestra capacidad? ¿O prefieres aceptar que algunas puertas no fueron hechas para ser abiertas? Colgué. Tiré el celular al sofá. Me quedé mirándolo como si fuera una bomba. Y entonces entendí. No era una amenaza vacía. Tenían poder real, tenían acceso, tenían métodos. Y yo era solo un enfermero forense intentando entender algo más grande que mi función. Pero había una cosa que ellos no sabían. Yo había crecido en una familia pobre, había luchado por cada logro, había visto a mi padre ser humillado por el patrón, había visto a mi madre trabajar hasta que se le hinchaban los dedos, y había aprendido una cosa. Cuando no tienes nada que perder más que la verdad, verdad se vuelve todo. Podían borrar archivos, podían cambiar informes, podían incluso hacer que la gente olvidara, pero no podían borrar lo que yo había escrito. Y no podían impedirme hablar. Aún no. Tomé el pendrive de la lata de café, salí de casa, fui hasta un cibercafé lejos de mi barrio. Pagué en efectivo, usé una computadora pública, creé un blog anónimo, publiqué todo. Título: Informe no oficial de un caso imposible. Publiqué a las 9:30 de la noche. Salí del cibercafé. Caminé por las calles de la capital sintiendo algo que no sentía hacía años. Poder, pequeño, frágil, pero real. Al día siguiente, cuando desperté, el blog había sido dado de baja, cuenta suspendida, contenido eliminado por violación de términos de uso. Eran rápidos, más rápidos de lo que imaginaba, pero no desistí. Creé otro blog, en otra plataforma. Publiqué de nuevo. Fue dado de baja en 6 horas. Creé un tercero, dado de baja en 2 horas. Y entonces paré, porque entendí que no iba a ganar así. Tenían demasiado control, demasiado alcance. Me senté en la cama, miré el techo, y por primera vez en días lloré, no de tristeza, de rabia, de impotencia, de saber que la verdad por sí sola no sirve para nada cuando nadie puede escucharla. Y fue en ese momento, con la cara mojada y la garganta apretada, que mi celular sonó de nuevo. Atendí sin pensar. ¿Ya entendiste? La voz femenina de antes, calmada, casi gentil. Sí, genial. Ahora vamos a conversar sobre el próximo paso. Vas a pedir el traslado, vas a salir de la capital, vas a empezar de nuevo en algún lugar pequeño y vas a vivir una vida tranquila, larga, sin incidentes. ¿Y si no hago eso? Enrique, todavía no entendiste. No es una elección. Es un destino. La única variable es cuánto vas a sufrir hasta aceptar. Ella cortó. Me quedé sosteniendo el celular y supe, con certeza absoluta, que mi vida tal como la conocía había terminado. 2 semanas. Fue el tiempo que me tomó quebrarme. No fue dramático. No hubo momento de revelación. Fue solo el cansancio acumulado de despertar a las 3 de la mañana, revisando si había alguien en la sala, de mirar hacia atrás en la calle, de evitar espejos porque mi propio reflejo parecía incorrecto, de saltar cuando sonaba el teléfono, de no confiar en nadie, de no confiar ni en mí mismo. Estaba en el límite cuando llené el formulario de traslado. Pedí cualquier vacante disponible fuera de la capital, cualquier lugar pequeño, cualquier lugar donde pudiera ser apenas un enfermero más, haciendo curaciones y aplicando vacunas, sin sala de shock, sin trauma, sin misterios. Aprobaron en 3 días, demasiado rápido, como si estuvieran esperando. La vacante era en una clínica en el interior, ciudad tranquila, sueldo menor, vida simple. Acepté sin negociar. Empecé a organizar la mudanza, separar cosas, donar lo que no necesitaba, embalar lo esencial. Era como preparar un funeral, el funeral de la persona que yo había sido. Un sábado por la tarde salí a comprar cajas de cartón.
Terminé yendo al supermercado en el centro. Necesitaba algunas cosas: arroz, frijoles, café. Las banalidades que siguen existiendo, incluso cuando el mundo se pone patas arriba. Tomé un carrito, entré. Luz blanca, aire acondicionado, música de fondo. El tipo de lugar que debería ser seguro, normal, predecible. Estaba en el pasillo de productos de limpieza cuando sentí. No fue algo que vi primero, fue algo que sentí, como cuando sabes que alguien te está mirando pero no sabes desde dónde. Giré la cabeza, despacio. Ella estaba a unos 5 metros de distancia, mirando las estanterías de desinfectante. Blusa común, jeans, cabello recogido en una cola de caballo simple. Si alguien pasara junto a ella, no le daría una segunda mirada, pero yo se la di, porque conocía esa postura, ese eje de la columna, esa forma de sostener el cuerpo como si fuera una ropa que no queda perfectamente. Carolina. Mi corazón se disparó. Dejé el carrito donde estaba. Me acerqué, no con prisa, no con miedo, con una certeza fría que venía del fondo de algún lugar donde la lógica había desistido. Va de funcionar. Ella no se giró, pero yo sabía que ella sabía que yo estaba allí. Me detuve a 1 metro de ella. Miré de cerca. La piel tenía la misma lisura imposible, la misma ausencia de imperfecciones. Los poros formaban patrones demasiado sutiles para ser accidentales. Carolina, dije bajo. Ella tomó una botella de desinfectante, leyó la etiqueta, la puso de vuelta en la estantería. Después giró el rostro. No era el rostro de la mujer en la camilla, era parecido, pero había pequeñas diferencias, como si fuera una versión actualizada, un modelo más reciente. Me miró sin sorpresa, sin miedo, con esa calma clínica de quien ya esperaba. Enrique Augusto Noguera. No fue pregunta, fue confirmación. Mi voz salió ronca. Deberías estar muerta, o en recuperación, o alguna cosa. Inclinó la cabeza levemente, como si estuviera evaluando si valía la pena responder. Después habló con un tono que no tenía emoción, ni frialdad, apenas neutralidad absoluta. Nunca estuve muerta. Estabas en la camilla, sin pulso, sin respiración. Yo estaba allí. Estabas observando una forma, un encaje temporal, una interfaz. Sentí mi cabeza latir. ¿Interfaz para qué? Ella miró alrededor. Verificó si había alguien cerca. No había. Éramos solo nosotros dos en el pasillo de limpieza. Olor a productos químicos, luz fluorescente, música de fondo. «Sabes que no deberías haber visto lo que viste», dijo. «Las fallas ocurren, los sistemas tienen inconsistencias, generalmente se corrigen rápidamente, pero tú observaste demasiado, documentaste demasiado, preguntaste demasiado. ¿Por qué sigo vivo?» Casi sonrió. Casi. Porque eres un buen profesional. Tu nivel de atención a los detalles, tu disciplina en el protocolo, tu resistencia a aceptar versiones simplificadas. Esas características son valiosas, raras. ¿Soy una prueba? Fuiste una variable. Ahora eres un dato. Sentí subir las náuseas. Ustedes pueden hacer eso. Fabricar personas, documentos, memorias. Enrique, estás haciendo las preguntas equivocadas. La cuestión no es podemos. La cuestión es por cuánto tiempo. Tomó otra botella. Esta vez la puso en su carrito. Como si estuviéramos teniendo una conversación común. Como si ella fuera solo una mujer comprando productos de limpieza. ¿Están aquí hace cuánto tiempo?, pregunté. El tiempo es una construcción humana. Nosotros operamos en otros parámetros. Eso no es una respuesta. Es la única respuesta que vas a tener. Empujó el carrito despacio. Empezó a caminar. La acompañé. No sé por qué. Tal vez porque era la única persona en el mundo que me estaba diciendo la verdad, aunque fuera una verdad que yo no conseguía procesar. ¿Qué es lo que quieren?, pregunté. Mantenimiento, observación, ajustes cuando es necesario. ¿Ajustes en qué? Se detuvo en la sección de frutas. Tomó una manzana. La miró contra la luz. La puso de vuelta.
¿Crees que el mundo funciona solo, Enrique? ¿Que los sistemas complejos se mantienen estables sin intervención? ¿Que poblaciones de miles de millones siguen patrones sostenibles sin orientación? Se me revolvió el estómago. Ustedes controlan a las personas. Control es una palabra imprecisa. Nosotros conducimos, sutilmente, como un jardinero que poda ramas para que el árbol crezca en la dirección correcta. Y cuando alguien ve, cuando alguien se da cuenta de que las ramas no crecen naturalmente, me miró. Por primera vez vi algo en sus ojos. No era emoción, era reconocimiento. Ahí nosotros tomamos una decisión. La persona puede ser útil, puede ser integrada, puede aprender a vivir con el conocimiento sin divulgarlo, o puede necesitar ser recalibrada. Ustedes borran memorias, entre otras cosas. Sentí que me flaqueaban las piernas, me apoyé en una góndola. ¿Y yo? ¿Qué van a hacer conmigo? Puso la mano en el carrito. Dedos largos, uñas perfectas, sin cutículas, sin variaciones de color en la piel. Fuiste observado, tu perfil fue evaluado y decidimos que puedes vivir siempre que sigas ciertas directrices. ¿Qué directrices? Cámbiate de ciudad, cambia de área, deja de buscar patrones, deja de documentar anomalías. Vive una vida común, simple, sin atraer atención. ¿Y si no hago eso? Sonrió. Esta vez fue una sonrisa completa, pero no tenía calor. Era como ver una máscara moverse. Enrique, ya lo hiciste. Ya pediste el traslado, ya aceptaste la vacante en el interior, ya empezaste a embalar tus cosas, ya elegiste sobrevivir. Ella sabía todo. Como sabemos mucho, sobre muchos, esa es nuestra función. Empujó el carrito de nuevo, se alejó. Me quedé parado, incapaz de moverme, incapaz de gritar, incapaz de hacer cualquier cosa más que verla irse. Pero antes de doblar el pasillo, se detuvo. Miró hacia atrás. Una última cosa, Enrique. Tu observación, tu insistencia en el protocolo, tu rechazo a aceptar explicaciones simples. Todo eso fue parte de la prueba, y pasaste. Por eso todavía estás consciente. Por eso todavía puedes recordar. Pero recuerda también, la memoria y la evidencia son ajustables cuando se controla la jerarquía correcta. Y nosotros controlamos más de lo que imaginas. Desapareció entre las estanterías. Me quedé allí, en medio del supermercado, con gente pasando alrededor, agarrando productos, poniendo en el carrito, viviendo vidas comunes, sin saber, sin ver, sin darse cuenta de que tal vez nada fuera tan natural como parecía. Salí sin comprar nada, dejé el carrito tirado, fui a casa caminando, tardé más de una hora. No me importó el tráfico, los semáforos, nada. Cuando llegué, cerré la puerta con llave. Me senté en el suelo de la sala, respiré hondo, y entonces tomé el celular. Llamé a la clínica, en el interior. Confirmé la fecha de inicio. Porque ella tenía razón. Yo ya había elegido sobrevivir. Hoy vivo en una ciudad pequeña. No voy a decir el nombre exacto. No porque tenga miedo, sino porque aprendí que algunos detalles es mejor dejarlos vagos. Trabajo en una clínica tranquila. Atiendo ancianos. Hago curaciones a diabéticos. Aplico vacunas a niños. Mido la presión. Renuevo recetas. Vuelvo a casa antes de que oscurezca. Mi vida se volvió una versión reducida de sí misma, casi humilde, como si hubiera intentado caber en un mundo más simple para no ser notado. Hago terapia todos los martes. La psicóloga es una mujer de unos 60 años, paciente, que no me presiona para hablar de lo que pasó en la capital. Le dije que tuve un episodio de burnout, que vi cosas que me perturbaron. Ella acepta esa versión. Trabaja conmigo la respiración, mindfulness, técnicas de anclaje, cosas que ayudan a dormir mejor. Pero no borran. Camino temprano, todos los días. Salgo a las 6 de la mañana cuando la ciudad todavía está quieta. Calles vacías, perro ladrando a lo lejos, gallo cantando. El tipo de normalidad que debería ser reconfortante. Y a veces lo es.
por algunos minutos, hasta que recuerdo que la normalidad también puede ser fabricada. Aprendí a cocinar bien, frijoles con condimento balanceado, arroz suelto, bife sin quemar. Insisto en tener una rutina doméstica, como si cocinar mi propia comida fuera prueba de que todavía soy autónomo, de que todavía tomo decisiones, incluso sabiendo que tal vez no lo hago. Tengo algunos conocidos en la ciudad, no amigos, conocidos, gente que saluda en la calle, que comenta sobre el clima, que pregunta cómo estuvo el día. Mantengo distancia educada, no porque no me agraden, sino porque no puedo permitirme intimidad. La intimidad exige verdad, y mi verdad no cabe en una conversación de café. Duermo mejor de lo que dormía, aún despierto a veces a las 3 de la mañana, pero no en pánico, solo despierto, miro el techo, respiro, vuelvo a dormir. Aprendí a convivir con eso, con la sensación de que algo puede estar observándome, pero que observar es diferente de actuar. Ellos me dejaron vivir, bajo condiciones, y yo acepté. Pero el caso nunca salió de mí. Miro a las personas en la calle y busco señales. Aquella lisura excesiva en la piel, aquella simetría imposible, aquella forma de andar como si el cuerpo fuera ropa prestada. Ya vi algunos, pocos, pero vi. Y cuando veo, bajo la cabeza. Desvío el camino. Finjo que no noté, porque si lo noté, ellos saben que lo noté. Y hay un límite de cuántas veces puedes notar antes de dejar de ser útil. Escucho historias de pacientes mayores, gente que tiene 70, 80 años, gente que ya vio muchas cosas. A veces cuentan algo extraño, un pariente que murió pero fue visto después, un accidente que no tiene sentido, un médico que desapareció de repente, una internación que nadie más recuerda. Yo escucho con atención, hago preguntas discretas, nunca confirmo, nunca digo que creo, pero anoto mentalmente, guardo, porque tal vez no sea solo conmigo, tal vez sea con más gente, tal vez siempre haya sido así. Cierro puertas sin ruido, verifico ventanas antes de dormir. Tengo una linterna al lado de la cama, no porque crea que alguien va a invadir, sino porque la oscuridad completa me deja demasiado vulnerable. Prefiero tener al menos la ilusión de control. A veces despierto con la sensación de que alguien estuvo en el cuarto, no como aparición, como presencia administrativa, como quien revisa un informe, como inspector verificando si el objeto de estudio todavía está funcionando conforme a lo esperado. Y tal vez lo esté. Tal vez yo sea exactamente lo que ellos querían. Un hombre que vio demasiado, que sabe demasiado, pero que aprendió a vivir callado. Porque la alternativa es peor. Hay días que pienso en hablar, en grabar todo de nuevo, en publicar en algún lugar que ellos no puedan tirar abajo. Pero ahí recuerdo lo que pasó, de los blogs borrados, de las llamadas, de la voz calmada diciendo que la memoria es ajustable, y no hablo. Pero ahora, después de 4 años, resolví intentar de una manera diferente. No como denuncia, no como prueba, sino como conversación, como pregunta, porque sé que hay más gente como yo. Tiene que haber. Gente que vio algo que no encaja, que tuvo una experiencia que ningún manual explica, que sabe en el fondo que el mundo no es tan sólido como parece, y quiero hablar con esas personas. Entonces respóndeme con honestidad. Tú que me estás escuchando ahora, tú que tal vez tengas entre 35 y 70 y tantos años, tú que ya tragaste demasiadas historias para creer en cualquier cosa fácilmente. ¿Ya perdiste un pedazo de tiempo y después encontraste un recuerdo listo, demasiado perfecto, como si alguien lo hubiera puesto en tu cabeza? ¿Ya estuviste en una carretera y sentiste que pasaste por el mismo tramo 2 veces sin haber retornado, como si el espacio se hubiera doblado? ¿Ya fuiste a un velorio y tuviste la impresión íntima de que una de las personas allí no estaba por luto, sino por verificación, por comprobación? ¿Ya sentiste que un hospital borró algo que sabes que pasó? ¿Un paciente, un procedimiento, una conversación? ¿Ya tuviste miedo de contar porque sabes
¿Que te van a llamar cansado? ¿Ansioso? ¿Loco? Si alguna de esas preguntas te arañó por dentro, comenta. Cuenta, aunque sea vago, aunque sea incompleto. Quiero juntar relatos de adultos que también vieron lo imposible y sobrevivieron con eso en silencio. Porque tal vez, si juntamos las piezas, logremos ver el cuadro completo. O al menos entender que no estamos solos en esto. Y suscríbete, no por el canal, sino por la conexión. Porque la cosa más peligrosa que ellos pueden hacer no es borrar nuestra memoria, es aislarnos. Hacer que cada uno de nosotros crea que somos el único que vio, el único que sabe, el único que está loco, pero yo no estoy loco, yo vi, yo documenté, yo fui borrado, yo sobreviví, y ahora estoy aquí, en una ciudad pequeña en el interior, trabajando en una clínica que huele a alcohol y algodón, atendiendo gente que solo quiere cuidar la diabetes y la presión alta, viviendo una vida que parece normal. Pero todas las noches, antes de dormir, miro el techo y pienso en lo mismo. Ellos todavía están aquí. Solo aprendieron a parecer mejores. Y eso, al final de cuentas, es lo más aterrador. No es que existan, es que existen entre nosotros, indistinguibles, integrados, haciendo lo que hacen sin que nadie note, a no ser que prestes demasiada atención, como yo presté. Y si estás prestando atención ahora, si estás sintiendo esa incomodidad creciendo, esa sensación de que algo no encaja, entonces entiendes. Entiendes que el terror real no grita, no rompe puertas, no aparece en forma de monstruo, viene con credencial, con tono calmado, con documentos impecables, con la capacidad de reescribir no solo archivos, sino la realidad. Y cuando te das cuenta de eso, cuando ves la máquina funcionando, tienes dos opciones: luchar y perder todo, o aceptar y aprender a vivir con el peso de lo que sabes. Yo elegí la segunda. No sé si fue correcto, no sé si fue valiente, solo sé que todavía estoy aquí, todavía respiro, todavía despierto todos los días, todavía hago café, todavía atiendo pacientes, todavía vivo, y tal vez eso sea suficiente. O tal vez sea exactamente lo que ellos quieren. Comenta, comparte, suscríbete y mantente atento, porque una vez que ves, no logras desviar la mirada completamente nunca más, y ellos lo saben.